última semana, Dios mío, Señor, que, Señor, estuviste, caminaste, Padre, Señor, a través de Hijo Jesucristo, Dios mío, Señor, Señor, la persona de Hijo Jesucristo, aquí en la tierra, Dios mío, Señor. Habla, Señor, a nuestras vidas, a través, Padre eterno, del Papá, Dios mío, Señor, y que tu nombre sea glorificado. En el nombre glorioso de Jesucristo, mi Dios. Amén. Bueno, vamos a dar lectura del capítulo 21 del Evangelio según San Mateo. Y vamos a dar lectura hasta el capítulo 22, versículo, ¿qué les dije? 14. 14. Versículo 14. Y voy a iniciar leyendo. Y me sigue, bueno, van leyendo ustedes el versículo que sigue, uno de ustedes. Dice así la palabra de nuestro Dios. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Respondiendo Jesús Les dijo: yo también os haré una pregunta. Si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tenemos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús, dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después de creerle. Oíd esta otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó El tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon y a otro mataron, y al otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto de su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo.
El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: El reino de los cielos es semejante A un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y pues a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Bueno, pues hoy el Señor Jesús tiene algunas situaciones difíciles, y pues nosotros podemos ver cómo es que lo primero a lo que Él se enfrenta es a estas personas. No son los fariseos, sino son los del Sanedrín, son las personas que son los sacerdotes, son los ancianos y son los escribas. Este grupo de personas, al igual que al apóstol Pablo, siempre lo andaban siguiendo, pero más a nuestro Señor Jesucristo, porque su fama ya había crecido mucho, y como Él seguía haciendo bien a las personas, pues mucha gente le seguía, y lo que querían estos sacerdotes, estos ancianos y estos escribas, es que pues no lo siguieran, porque pues de alguna manera se iban a dar cuenta que ellos no tenían la razón, y que lo que habían estado haciendo por tanto tiempo no era lo correcto, no era lo que Dios quería que ellos hicieran. Y después de que Él entró y purificó el templo, ustedes recuerdan cómo es que entró al templo y encontró que había ahí en el templo muchas personas que estaban vendiendo y que hacían trampa, que vendían los animales para el sacrificio muy caros, y que vendían animales defectuosos, y que cambiaban monedas, pero siempre en todo esto
había una ganancia para ellos. Entonces, cuando llega el Señor Jesucristo y los encuentra ahí en el templo haciendo sus negocios, pues él molesto dice que tumbó las mesas de los que cambiaban el dinero y que los regañó. Les dijo que ese lugar era una casa de oración, era la casa de Dios, pero ellos la habían convertido en una cueva de ladrones. Y los sacó de ahí. Dice que no permitía ni siquiera que alguien atravesara el templo con alguna cosa, sino que pues con la autoridad que él tenía hizo esto. Y pues dice la palabra de Dios que después se fue a Betania, y en el camino a Betania buscó en la higuera fruto. Y la palabra de Dios nos enseña que no era tiempo de que la higuera diera fruto. Entonces nosotros podríamos decir, estaba equivocado el Señor Jesús, porque ¿cómo fue a buscar fruto cuando no era tiempo de que la higuera diera fruto? Pero en cada uno de los detalles nosotros tenemos que reconocer que el Señor Jesucristo, en nuestro Señor Jesucristo estaba Dios mismo. Amén. Él era el Señor de la creación, Él es el Señor de la creación. Entonces Él, en el momento en que Él quiera, Él va a venir. Esto es como un pequeño ejemplo, como diciéndonos: yo en el momento que quiera voy a ir a tu vida y voy a buscar fruto. Voy a buscar fruto que alabe mi nombre. ¿Por qué? Porque para eso hemos sido creados, para eso ha sido creada la humanidad, para gloria y alabanza de nuestro Dios. Y dice que fue a Betania y regresó. Y cuando regresó volvió a ir al templo. Volvió a ir al templo. Y ahí en el templo, entonces ya se encontró con estas personas. Dice que él fue y estaba sanando a los ciegos, a los cojos, a los enfermos. Y cuando llegó encontró a este grupo del Sanedrín. Y entonces ya lo enfrentaron. Ya pues de alguna manera le cuestionaron que por qué hacía eso y quién lo había mandado. Si quieren leer los versículos para de alguna manera poder ver la claridad de lo que el Señor habla. Dice: cuando vino al templo, los principales sacerdotes, los ancianos del pueblo, se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, estaba enseñando, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, nos dirá por qué pues no le creísteis. Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Esto es importante. Nosotros podemos encontrar en esta ocasión que el Hijo de Dios, el Creador del universo, el sentir del corazón de nuestro Dios, el amor de Dios, fue manifestado a través de nuestro Señor Jesucristo. Él envió el sentir de su corazón a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál era ese sentir? Que la gente dejara de vivir de una manera desordenada, que la gente dejara de vivir en sus pecados, que la gente volviera su corazón a nuestro Dios. Ese era el sentir, que la gente pudiera ser bendecida, que la gente pudiera estar en el propósito de nuestro Dios. Pero nosotros encontramos como desde el principio, y para recordar un poquito como la actuación de la gente, cuando el profeta o cuando el sacerdote Elí, a lo mejor nosotros pensamos que Elí no hizo lo que tenía que hacer. Él tenía 2 hijos,
que los puso de sacerdotes. Él era el sacerdote en ese tiempo en que había una situación sumamente difícil y los puso de sacerdotes, pero sus hijos ni siquiera leían la palabra, ni siquiera oraban, no tenían el conocimiento de lo que era el poder servirle a nuestro Dios. Todo esto tiene que hablar a nuestro corazón, a los que de alguna manera hemos servido a Dios en alguna ocasión. O sea, no tenían ningún conocimiento y hacían las cosas, pues revolvían las cosas y las revolvían de tal manera que el Señor vino a la vida de Elí y le dijo con mucha claridad que él había prometido a la descendencia de Leví que nunca iba a quitar el sacerdocio que ellos siempre iban a hacer. Pero en esta situación, cuando habla con Elí, le dice, pero ¿sabes qué? El comportamiento que has tenido tú y tus hijos no es el adecuado. Entonces, les voy a quitar el sacerdocio. Y ya no van a ser sacerdotes. En este tiempo dice la palabra de nuestro Dios, si quiere ir a Primera de Samuel, capítulo 4, versículos del 19 al 22, y leer esta porción. Aquí encontramos nosotros, se los voy a leer, encontramos lo que estaban viviendo en este tiempo. Me faltó un pedacito, pero si ustedes me siguen y lo completan al final de los versículos, del versículo 22. Dice la palabra de Dios que cuando salieron a la guerra contra los filisteos, el pueblo de Israel se envalentonó y que en un momento dado, estos sacerdotes, no me acuerdo cómo se llaman, nomás me acuerdo de Fines, pero el otro no me acuerdo, Ofni y Fines, iban ahí con ellos. Y se envalentonaron los del pueblo de Israel. Dice que cuando iban a empezar a pelear, dice que todos se pusieron de acuerdo y echaron un gritote. Y gritaron de una manera estruendosa. Todos los filisteos escucharon y se espantaron y dijeron, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pero cuando nuestro Dios está con aquellos que hacen su voluntad, también pone temor en el enemigo, en los enemigos. Entonces, los filisteos empezaron a platicar, son muy fuertes los israelitas y están animados, pero no nos vamos a dejar y nosotros los vamos a vencer. Entonces dice la palabra de Dios que los filisteos se fortalecieron y fueron en contra del pueblo de Israel. Y como fueron en contra del pueblo de Israel y el Señor no estaba apoyando a los del pueblo de Israel, dice que llegaron y los vencieron y les quitaron el arca del pacto. Entonces, esta lectura es la continuación. Dice que un mensajero fue y llevó la noticia a Elí y llevó la noticia a la esposa de Fines. Y dice desde el versículo 19, y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muertos su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella, no tengas temor, porque has dado a luz a un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, esto es, sin gloria, diciendo, traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la que dice, La muerte de su suegro y de su marido. Y por la muerte de su suegro y de su marido. Bueno, tal vez nosotros podríamos decir, no, esto no tiene ninguna relación con lo que estamos viendo. Pero lo que sí podemos ver es que nuestro Señor Jesucristo, esta es una de las últimas veces que entra o que va al templo. Posiblemente esta es la penúltima vez. En el capítulo 24 nos habla de la última vez que va al templo. Dice que él entra en el templo y que después ya cuando sale
les dice a sus discípulos que si veían todos esos edificios y lo que iba a pasar con ellos. Pero lo que la palabra de Dios nos enseña es que la gloria de Dios había sido traspasada. El Señor Jesús nunca volvió a entrar al templo de Jerusalén. Después de un poco tiempo, después de que el Señor Jesús se va al cielo, Jerusalén es atacada, el templo es destruido, pero el Señor Jesús, la gloria de nuestro Dios, no vuelve a estar en el templo. Y esto es por causa de la rebeldía de las personas, de los sacerdotes, de los ancianos y de los escribas. Nosotros podemos pensar un poquito. Nuestro Dios, y tiene que relacionarse con nuestra vida. Nuestro Dios habla a nuestra vida. Y si ustedes pueden ver en la iglesia, yo siempre que predico parece que siempre estoy con lo mismo, dando lata con lo mismo y molestándolos con lo mismo. Y en algunas ocasiones he buscado la manera de hablar de otra forma o de predicarles otra cosa. Pero en una ocasión, hace no mucho tiempo, Abner dijo, si se nos predica de lo mismo, es porque no hemos puesto atención y no hacemos lo que Dios nos pide. Entonces, la respuesta ahí está. Pues estas personas, los sacerdotes, los ancianos y los escribas, le decían al Señor Jesús, ¿con qué autoridad haces esto? Pero hay algo importante aquí, la gente quiere saber mucho y anda investigando y nosotros mismos como cristianos decimos, no, pues yo voy a ver el porqué de esto y por qué. No lo entendemos, El Señor nos ha dicho una verdad a todos. Y mientras no llevemos a cabo esa verdad, no se nos puede revelar otra verdad. ¿Qué quiere decir esto? Mientras no obedezcamos, el Señor no se puede manifestar más a nuestra vida. Entonces, lo único que hizo nuestro Señor Jesucristo, cuando les preguntaba, bueno, a ver, ustedes me están preguntando con qué autoridad yo saqué a todos los que estaban en el templo. Porque le dijeron, ¿con qué autoridad lo haces? ¿Y quién te ha dado esa autoridad para hacerlo? Entonces el Señor Jesús les preguntó, bueno, yo les voy a hacer una pregunta y si me la contestan, yo les voy a decir con qué autoridad hago esto. Y les preguntó el bautismo de Juan, ¿de dónde venía? ¿Del cielo o de dónde? Y pues como ellos sabían que Juan cuando predicaba, él predicaba la verdad, pero ellos no la obedecían, entonces no le quisieron decir. Lo único que dijeron fue si le decimos que del cielo, entonces pues nos vamos a poner nosotros porque no obedecen la palabra de Juan. Y si le decimos que de los hombres, entonces toda la gente se nos va a aventar encima porque a Juan lo consideran un profeta. Entonces lo que ellos optaron dijeron, no, pues no sabemos. Y entonces el Señor Jesús les dijo, bueno, pues entonces yo tampoco les digo con qué autoridad eché a todos estos del templo, o con qué autoridad purifiqué el templo. Y va más adelante. Entonces el Señor Jesús empieza a hablarles de otra manera. Y les dice del versículo, ¿qué versículo es? No es del 23. Donde les habla de la 28, ¿verdad? Sí, perdón. Del versículo 28 les dice, pero, o sea, como que si se estuviera burlando de ellos. O sea, está hablando de ellos, pues entonces tampoco yo les digo con qué autoridad hago estas cosas. Pero ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos. Y al acercarse, dice al primero de sus 2 hijos, fue con uno de sus hijos, le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo, no quiero,
pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo, de la misma manera, y respondiendo él, dijo, sí, Señor, voy, y no fue. Entonces él les preguntó, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentís después para creerle. Parece como que al Señor Jesús le gusta revolver las cosas o hacerlas difíciles, pero le está hablando con mucha claridad. O sea, le estaba hablando acerca de ellos. ¿Quién les habló? A los sacerdotes, a los ancianos y a los escribas. ¿Quién les habló? ¿Quién les hablaba? El Padre. El Padre les hablaba siempre, a través de los profetas, a través de Juan. Cuando el Señor Jesucristo habla acerca de su primo, de Juan el Bautista, Él lo identifica y dice, el más grande de todos los profetas, a Juan el Bautista. Pero ellos no le creyeron. Entonces, les pone este ejemplo. Y lo que trata de que ellos entiendan y de que vean que todavía hay oportunidad para que ellos escuchen la voz de Dios y sean obedientes, les dice, bueno, el primero no obedeció, pero el segundo que dijo que no iría, fue. Entonces, bueno, ya a lo mejor ya me confundí, pero el segundo fue. ¿Cómo estuvo? El primero le dijo que no quería ir y fue. Fue el que fue. Y el segundo le dijo Se arrepintió. que sí iba y no fue. El segundo le dijo que sí. O sea, lo que estaba tratando de decirles es que, ¿cuántas veces decimos al Señor sí? Y sí, aparentamos, pero no hacemos. No hacemos. Entonces esto es sumamente importante. Pero les abre la oportunidad, les dijo, ¿saben qué? Los publicanos, porque los publicanos eran las personas que nadie quería. ¿Por qué? Porque eran los que cobraban, porque eran los que, cobradores de impuestos, y además no cobraban el impuesto, sino que aumentaban y robaban. Ellos no los querían. Les dijo, los publicanos y las rameras van delante de ustedes. Porque vino Juan y ellos le creyeron a Juan. ¿Y saben qué? Ellos ya entraron en el reino de los cielos. Pero ustedes no le creyeron a Juan. Ahí se los puso. Les puso esa inquietud en su corazón. Y siguió adelante. Primero les dijo, ¿pero qué os parece? Ahora les dice, oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos ladrones y se fue lejos, a unos labradores, y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron, y a otros apedrearon, y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña, y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Entonces ellos respondieron, le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo.
Bueno, de alguna manera nosotros podemos ver cómo es que a través del tiempo el Señor siempre está hablando a nuestras vidas. Hoy estamos viviendo un tiempo difícil y podríamos también tomar la actitud de superficialidad y de decir, bueno, sí voy, no, en realidad ni me gusta, pero sí voy y ahí estoy nada más. Pero lo que el Señor quiere es algo más o mucho más de lo que nosotros muchas veces aparentamos o hacemos. Él quiere que alguien nos ha predicado en alguna ocasión y nos ha dicho que cuando nosotros vivamos de determinada manera, que cuando nosotros hagamos algo lo cual tengamos duda, que nos preguntemos y que digamos, ¿esto que estoy haciendo glorificará a Dios? Esto que estoy haciendo y que pues, no me gustaría que me diera, ¿glorificará a Dios? Entonces, a donde nos lleva el Señor es a que nosotros podamos dar fruto para su gloria. No solamente hacer cosas que nosotros pensemos, bueno, la gente tiene que ver que yo soy cristiano y la gente tiene que ver que yo me comporto diferente, cosas como estas. Bueno, vamos por favor a Hechos capítulo... Muy bien. A Hebreos capítulo 13, versículos del 11 al 13. Amén. Hebreos capítulo 13, versículos del 11 al 13. Dice, porque los cuerpos de aquellos animales, cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Parece que no tiene importancia este versículo, pero a donde necesitamos llegar es, bueno, primero a ver cómo es que en la primera parábola habla acerca de que el padre habló a los hijos y los hijos directamente desobedecieron al padre, así, sin más. Entonces, si quiere ir, por favor, un poquito antes, a Isaías capítulo 5 del 1 al 7 y al Salmo 80 del 8 al 16. Isaías 5 del 1 al 7. Haciendo referencia a la primer parábola que les dijo, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y les mandó que fueran a trabajar a su viña. Entonces, Isaías 5 del 1 al 7. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré con mi viña, lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen su lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. De alguna manera Isaías nos muestra cómo es que el cuidado de nuestro Dios hacia el pueblo de Israel siempre fue conforme a la obediencia o a el creerle a nuestro Dios o a el agradarle a nuestro Dios.
Y cuando leemos esta parábola de la viña, tenemos que relacionarnos con lo que hablaba acerca de que había un hombre que tenía una viña y que mandó a sus 2 hijos a trabajar en ella. Y cómo es que, pues, cuando hace mención a los judíos, nunca fueron. Pero vino otra gente que sí quiso ser parte de esa situación. Y en la parábola de los labradores malvados, cuando leemos en Hebreos capítulo 13, versículos del 11 al 13, nos está hablando acerca de cómo es que a través del tiempo, nuestro Dios dice que primero envió unos pocos siervos, y después que envió unos pocos siervos y que los maltrataron, dice, envió a más siervos. Pero estos también los maltrataron y los apedrearon, y dice que después envió, dice, voy a enviar a mi hijo, quizá tengan respeto de él, y lo envió. Pero estos labradores lo vieron y dijeron, este es el heredero. Entonces, si nosotros vamos a poner ahí a los sacerdotes, a los ancianos y a los escribas. Entonces dijeron, este es el heredero, si lo matamos y nos quedamos con la heredad. O sea, lo que el hombre ve es la ganancia, es lo económico, es la fama. Eso es lo que el hombre ve. Entonces, este grupo del Sanedrín dice, lo tenemos que poner ahí. Estos labradores vieron al hijo y ¿qué dijeron? Vamos a matarlo. Vamos a matarlo. Entonces, hay algo importante aquí en el versículo, a ver si lo encuentran ustedes, cuando habla del hijo. Venid y matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron, ¿a dónde le echaron? ¿Le echaron qué? ¿No están conmigo? En Mateo, en el capítulo 21, en el versículo... No estaban conmigo, ¿no? Bueno, 21, en el versículo 37, finalmente les envió su hijo diciendo, ¿tendrán respeto a mi hijo? A los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera, ¿de dónde? De la viña, y le mataron. La viña representa a quién? Al pueblo de Israel. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, vuelve a leer lo que leíste en Hebreos, sí, Elia, por favor. 13, del 11 al 13. Dice, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Esto es importante, porque entonces el Señor ya no pudo estar, lo rechazó, el pueblo de Israel lo rechazó. Esto es importante para nosotros, porque nosotros muchas veces lo rechazamos en nuestra forma de ser, en nuestra forma de comportarnos. Sí, conocemos, hacemos muchas cosas que de alguna manera pueden manifestar que nosotros somos cristianos, pero el corazón, nuestro corazón, no le pertenece al Señor. No le pertenece al Señor. En el versículo 41, cuando el Señor les pregunta, y lo hace de una manera, pues como Él es Él conoce todas las cosas, les pregunta, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Y ellos le contestaron con mucha fuerza, así como cuando David le contestó al profeta Natán, le dijo, ¿y qué merece este hombre? Y él le dijo lo que merecía. Entonces le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Entonces, no pasó mucho tiempo,
Nosotros pensamos ahora, cuando todos aquellos judíos, todos aquellos que nosotros vemos cómo fueron muriendo después de que nuestro Señor Jesucristo se fue, pensamos nosotros, bueno, es que nos acomodamos como creyentes. Ay, pues murieron hermanos, ay, pues esto. Pero es que muchas veces hay desobediencia en nuestra vida. No hay respeto por lo que nos pide el Señor. Aquí podemos ver